Listo. Cordial saludo, profesor. El día de hoy venimos a exponer nuestra línea de tiempo sobre los grandes filósofos de la historia que vivieron en su respectivo tiempo. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Walter Cano, y mi compañero Juan Sebastián Pérez. A continuación hablaremos sobre John Locke, que fue quien nació en 1632 y falleció en 1704, que fue uno de los grandes pioneros para la filosofía. A través de este nació Jacques Rousseau, que nació en 1712 y falleció en 1778. Por otro lado, tenemos a Friedrich Hegel, que fue también uno de los grandes exponentes, que nació en 1770 y falleció en 1831. Buenas tardes, profesor. Para continuar con lo que dice mi compañero, ahí sigue el filósofo más influyente en el siglo XIX, Karl Marx, que nació en 1818, murió en 1883. Continuamos con la señorita Hannah Arendt, que nació en 1906, murió en 1975. Y por último, a Michel Foucault para culminar esta exposición de 1926 a 1984. Procedemos con el PowerPoint. Le cedo la palabra a mi compañero. Bueno, para profundizar un poco más estos temas de estos grandes exponentes de la filosofía, haremos un desarrollo de los análisis de los autores que vienen en consiguiente a nuestra línea de tiempo. En primer lugar tenemos a John Locke, que pues se caracterizaba por su libertad natural, igualdad entre los individuos, la independencia recíproca, la ausencia de la autoridad política, y el cual también nos decía que no es un estado de guerra permanente en esta época, sino que se encuentra también regulado por una ley natural que si yo no quiero que me hagan esto, no tengo por qué hacértelo a ti. Siguiente diapositiva, compañero. Bueno, el contexto histórico de John Locke fue que se desarrolló su pensamiento político en Inglaterra en el siglo XVII, que fue un periodo caracterizado por profundos conflictos entre la monarquía y el parlamentado que vivió durante la Revolución Gloriosa de 1688, que fue uno de los acontecimientos que puso fin al absolutismo monárquico y consolidó una monarquía parlamentaria que además de este contexto estuvo marcado por el crecimiento del capitalismo comercial y el fortalecimiento de la burguesía inglesa. Uno de los principales conceptos políticos fue que Locke defendió la existencia de los derechos naturales inherentes a todos los seres humanos, especialmente al derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada, el cual sostuvo que el gobierno surge mediante el contrato social entre ciudadanos libres, quienes delegan ciertas funciones al Estado para proteger dichos derechos. Asimismo, propuso la división de poderes y afirmó que cuando un gobierno viola los derechos de los ciudadanos, estos tienen el derecho legítimo a la resistencia y a la rebelión. De uno de los problemas también políticos al que intenta responder Locke fue que buscó responder al problema del poder absoluto en los monarcas, que su principal preocupación consistía en establecer límites al poder político para garantizar la protección de las libertades individuales. Con relación a esto, las ideas de Locke influyeron profundamente en Rousseau y en el liberalismo político moderno. Sin embargo, Karl Marx criticaba posteriormente a esto la defensa lockeana de la propiedad privada, argumentando que ésta contribuye a la desigualdad social. También Locke nos decía que todos los seres humanos son iguales e independientes, que la razón que enseña es que nadie debe perjudicar al otro, nadie debe hacerle el mal al otro, debe protegerse la libertad, deben respetarse las posesiones, que las funciones del Estado podría ser para regular la convivencia, limitar la libertad individual y pues orientar al bien común. Por otro lado, tenemos a Jacques Rousseau, que este distingue la legalidad y la legitimidad, que no basta que el poder sea legal, nos dice Rousseau, que es necesario que sea reconocido por los ciudadanos libres e iguales, que una de sus ideas centrales es el poder solo es legítimo cuando se expresa la autonomía colectiva de los grupos para reconocer a ese soberano. El contexto histórico fue que Rousseau escribió durante la Ilustración un movimiento intelectual que promovía la razón, la igualdad y la
el absolutismo. Sus ideas surgieron en el contexto de la crisis del antiguo régimen y sirvieron de inspiración en la ideología de la Revolución Francesa de 1789. Principales conceptos políticos, que su obra más importante fue el contrato social, que plantea que la soberanía reside en el pueblo y no en los gobernantes. Introdujo el concepto de la voluntad general, que entendía como la expresión de interés común de las comunidades en la política, que defendió la igualdad, la política y la participación activa de los ciudadanos en las decisiones públicas que se ejercían en este momento. Uno de los problemas que en la política al que intenta responder Rousseau es que intentó resolver el problema de la legitimidad política. Se preguntó cómo puede existir una autoridad legítima sin destruir la libertad individual, concluyendo que solo la soberanía popular puede legitimar el poder. La relación que tendría este pensamiento con los otros autores es que aunque comparte con Locke la idea del contrato social, Rousseau critica el excesivo individualismo liberal y enfatiza la importancia del interés colectivo con sus ideas que influirán posteriormente en Hegel y en las teorías democráticas modernas. Rousseau también explica que la ley natural o el hombre natural es libre por nacimiento, igual y autónomo. El hombre es civilizado, desigualdad, dependencia, dominación. Lo posterior a eso, que el hombre que crece en comunidad, que el contrato social nos habla sobre la recuperación, la libertad y la igualdad y la fundación legítima del orden político. También tenemos a Friedrich Hegel, que pues tiene un espíritu objetivo, que el Estado es la forma más alta del espíritu que tiene todo en este contexto, que Hegel distingue entre la sociedad civil y el Estado. Bueno, uno de las grandes relevancias que tiene Hegel fue que uno fue uno de los grandes filósofos del Estado moderno, que el cual influyó y enfatizó en el liberalismo del marxismo y la teoría política contemporánea, que su pensamiento siempre buscaba reconciliar la libertad individual y la comunidad política en uno solo, que también le criticaba a Marx, la que pues que constituye uno de los principales debates posteriores a este. Bueno, el contexto histórico fue que Hegel vivió el impacto de la Revolución Francesa y surgió de los estados modernos europeos, que la expansión de las ideas de la libertad e igualdad influyó profundamente en la filosofía política. Bueno, los principales conceptos políticos que se desarrollaron en esa época fue el método dialéctico, que según el cual la historia avanza mediante las contradicciones, las operaciones sucesivas, que para Hegel el Estado representa la máxima relación de la libertad humana y constituye la síntesis entre intereses individuales y colectivos, que uno de los tantos problemas políticos que encontraban allí, que al intentar responder Hegel se preguntó cómo puede realizarse verdaderamente la libertad humana dentro de la sociedad, que la cual su respuesta fue la libertad solo puede concretarse plenamente dentro de un estado ético, que encontramos una relación que retoma las ideas de Rousseau sobre la libertad y la comunidad política, que su concepción dialéctica será posteriormente reinterpretada y criticada por Karl Marx. Bueno, para continuar esta, es- esta línea del tiempo, seguimos con Karl Marx. Karl Marx vivió durante la Revolución Industrial, una época muy caracterizada por las fábricas, el crecimiento del capitalismo y las condiciones difíciles de vida de los trabajadores que eran en ese entonces. Marx observó que la sociedad está dividida en dos grandes clases: la burguesía, que poseía los medios de producción, y el proletariado, que vendía su trabajo. Y su principal teoría fue el materialismo histórico, según la cual la historia no avanza que por la lucha entre clases sociales. También desarrolló conceptos como la plusvalía, que explica cómo los dueños de las empresas obtienen ganancias a partir del trabajo de los obreros, y la alienación, que ocurre cuando el trabajador pierde el control sobre su trabajo y sobre sí mismo. Marx criticó que la propiedad privada, consideró que el capitalismo generaba desigualdad y explotación. Retomó la dialéctica de Hegel, pero la enfocó en las condiciones materiales y económicas de la sociedad. Eh, Posteriormente también encontramos a Anand Arendt de 1906 a 1975,
quien vivió durante el siglo XX, experimentó las consecuencias del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial, estudió el fenómeno del totalitarismo y trató de explicar cómo surgieron regímenes capaces de controlar completamente la sociedad. Una de sus ideas más conocidas es la banalidad del mal, según la cual personas comunes pueden cometer actos terribles simplemente por obedecer órdenes sin reflexionar. Para Arendt, la política debe ser un espacio de participación ciudadana, de diálogo, de libertad. Ella consideraba que la democracia solo puede mantenerse cuando los ciudadanos participan activamente en la vida pública. Mm, Finalmente encontramos a Michel Foucault de 1926 a 1984 del siglo XX. Analizó cómo funciona el poder de la sociedad moderna. A diferencia de Marx, pues, quien venía al poder principalmente en la economía y las clases sociales, Foucault sostuvo que el poder estaba presentado en muchas instituciones, como las escuelas, las cárceles, los hospitales, la familia. Mm, Desarrolló conceptos como disciplina, vigilancia, biopolítica. Según él, las sociedades modernas ejercen control sobre las personas mediante normas, vigilancia y mecanismos de regulación social. Mm, Tienen conexiones entre los autores, su rol es desarrollar la legitimidad y la soberanía popular. Hegel concibe el Estado como realización de la libertad. Marx critica las desigualdades del capitalismo y desde la dialéctica materialista. Arendt reflexiona sobre el poder de la acción política del materialismo y Foucault estudia el poder del el disciplinamiento y la y el biopolítica. Para concluir, podemos observar una evolución del pensamiento político. Marx se concentró en la desigualdad económica y la lucha de las clases sociales. Aranda estudió el totalitarismo y la importancia de la participación política. Y Foucault analizó las distintas formas de poder y el control pensante en la sociedad. Estos autores continúan siendo muy relevantes porque muchos de los problemas que estudiamos siguen presentes en la actualidad, como la desigualdad, el abuso del poder y las formas de control social. Para culminar, tenemos estas fuentes de información que son las siguientes. La gran mayoría es de Enciclopedia Británica. Y muchas gracias por escucharnos, profesor. ¿Sigue bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien?